Sin embargo, la Biblia nos ayuda a entender y afrontar el dolor, el sufrimiento y la pérdida cuando aparecen desastres de todo tipo en nuestra vida. Y de alguna manera este video intenta resolver dudas relacionadas a los desastres naturales. Comencemos. A lo largo del tiempo, la historia nos ha mostrado un vasto número de desastres naturales ocurridos en nuestro planeta, y hoy en día un acrecentamiento de estos es evidente. Millones de personas damnificadas, también miles de muertos y cuantiosos costos para poder recuperarse de los daños. Un tornado en un momento barre con furia lo que tardó décadas o siglos construir. Las inundaciones no piden permiso y tienden a remover lo que alguna vez fue memorial. En cuestión de segundos, los terremotos irreparablemente devastan lo que alguna vez fue un paisaje familiar. Los huracanes destruyen lo que se les ponga delante viniendo del mar, para disiparse como si no hubieran existido. Todo esto sin lugar a duda trae sufrimiento, dolor, pérdida y gran cuestionamiento, siempre surgiendo la pregunta ¿por qué? Todo lo que se quiere es entender los eventos físicos que han cambiado las vidas y aprender qué se puede hacer para corregir la situación y prevenir una repetición de la misma, en vez de que la fe en Dios sea reducida por los estragos de los fenómenos naturales en curso. Esta debe ser fortalecida porque, primero, se sabe que existen explicaciones racionales científicas y bíblicas para tales eventos. Segundo, se entiende que después que todo es dicho y hecho, el juez de toda la tierra hará lo que es justo, como está escrito en Génesis 18:25. Y tercero, ponen su fe en acción mientras trabajan para ayudarse a sí mismos o a aquellos alrededor de ellos de quienes sus vidas han sido afectadas por un desastre. Muchos ven los desastres naturales y se preguntan ¿por qué? Cuando lo que realmente pretenden decir es, si un Dios benévolo existe, ¿por qué permitiría que estas cosas pasen? La implicación de su enunciado es clara, erradamente llegar a la conclusión de que ya que estas cosas sí pasan, Dios no debe existir. No es mi intención aquí abordar la pregunta de por qué yo o por qué ahora, la cual busca una explicación física, ya que hay muchísima información acerca de las condiciones físicas por las que se generan estos eventos naturales. Me gustaría responder las preguntas más filosóficas, más insistentes de por qué la Tierra experimenta desastres naturales en primer lugar, y por qué tales desastres no son incompatibles con un Dios benévolo, un Dios bueno. Al final de sus 6 días de la creación, como está escrito en Génesis 1:31, Dios contempló todo lo que había hecho y lo proclamó muy bueno, terminología hebrea que representaba que esto era tanto completo como perfecto. El hombre vivía en un paraíso idílico donde compartía una relación tan íntima y dichosa con su hacedor, quien venía al huerto en el frescor del día, para tener comunión con sus habitantes humanos, está escrito en Génesis 3:8. Adicionalmente, Génesis 3:22 registra que el hombre tenía acceso al árbol de la vida, que estaba en el huerto, del cual su fruto le permitiría vivir por siempre. En Génesis capítulo 3, Moisés, por inspiración divina, registró acerca del quebrantamiento de la relación del pacto entre el hombre y Dios, la entrada del pecado en el mundo y la maldición, o maldiciones que resultaron a causa de esto. Moisés nos informa que como una consecuencia directa del pecado humano, la tierra fue maldita, Génesis 3:17. En Romanos 8, versículos 20 y 21, Pablo declaró que toda la creación fue sujeta a vanidad y a la esclavitud de corrupción, como resultado de los eventos pecaminosos que tomaron lugar en el Edén. Moisés escribió, dice la Escritura, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal, y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón, y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo. Génesis capítulo 6, versículos 5 al 7. Génesis 6-8 registra la destrucción global resultante del gran diluvio enviado por Dios como su instrumento de juicio. Pedro escribió, dice la Escritura, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé pregonero de justicia, con otras 7 personas trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Segunda de Pedro 2:5. No es irrazonable sugerir, conociendo los cambios ocasionados por inundaciones locales, que el diluvio global de Génesis 6-8 no solamente alteró radicalmente la superficie de la Tierra, sino simultáneamente produjo las circunstancias que son responsables de muchos de los desastres naturales experimentados desde ese tiempo hasta ahora. Nuevas montañas más altas y valles más bajos fueron producidos por Dios después del diluvio, léase Salmo 104 versículos 6 al 10. Aproximadamente el 71,9% de la superficie de la Tierra permaneció cubierta con agua.
los cambios de temperatura ocurrieron, produciendo variaciones estacionales distintas a cualquier otra antes de eso. Sin duda también otros factores estuvieron implicados. Ahora, ¿qué causa los desastres naturales? Una causa es el fenómeno geológico-meteorológico inmensamente diferente ahora presente. Altas montañas y profundos valles pueden ser propicios para localizar condiciones climáticas extremas. Los componentes drásticamente cambiados de la corteza de la Tierra, ejemplo la línea de la falla, dan origen a terremotos. Grandes proporciones de agua y variaciones climáticas globales generan huracanes y tormentas tropicales. Entonces, a primera vista, la maldad de la humanidad en los días de Noé, que precipitó el diluvio, es responsable básicamente por los cambios que ahora producen varios desastres naturales. Desde ese evento, el hombre ha sido puesto en peligro por tornados, tempestades, monzones y huracanes y demás, y es que el deterioro de la atmósfera, la corteza terrestre y los cambios climáticos del último siglo han influido grandemente. Ahora, ¿sobre quién deberíamos cargar la culpa por el sufrimiento resultante de tal clima? ¿Es justo acusar a Dios cuando Él creó el hogar del hombre libre de tales cosas como está escrito en Génesis 1:31? Con toda honestidad, la respuesta es no. El pecado nos robó de nuestro paraíso original y el pecado fue responsable de la inundación global. Está escrito en Génesis 3, versículo 24 y Génesis 6, 7. Las Escrituras reconocen que ya que Dios es amor, y ya que el amor permite el libre albedrío, Dios permite el libre albedrío, lo puedes ver en Josué 24:15, Juan 5:39-40. La humanidad ahora cosecha las consecuencias del mal uso del libre albedrío, por ejemplo el pecado, de generaciones anteriores. Ciertamente una de las lecciones aquí es que no vale la pena desobedecer al Creador. Para usar las palabras del apóstol Pedro, el mundo de entonces, como está escrito en 2 de Pedro 3:6, no existe más. Hoy en día habitamos en una tierra una vez perfecta, pero ahora defectuosa, pero el hombre, no Dios, tiene la culpa. Surgen las preguntas. ¿Cómo puede Dios permitir que los desastres naturales ocurran? ¿No niegan los desastres naturales la benevolencia de Dios y pesan en contra de su misma existencia? Además de las razones anteriormente mencionadas, me gustaría sugerir las siguientes razones del por qué los desastres naturales no niegan a Dios. Primero, Dios creó un mundo gobernado por leyes naturales establecidas en la creación. Si un hombre salta de la azotea de un edificio de 5 pisos de altura, la gravedad lo tirará al pavimento. Las mismas leyes que gobiernan la gravedad, la materia en movimiento o fenómenos similares también gobiernan los patrones del clima, el movimiento del agua y otras condiciones geológicas meteorológicas. Toda la naturaleza es regulada por leyes, no solo las partes que encontramos convenientes. Segundo, algunos desastres pueden ser el subproducto de algo que en sí mismo es bueno. En un mundo físico, donde hay agua para canotaje y natación, algunos se ahogarán. Si hay montañas para subir, deben también haber valles en los cuales uno puede caer. Se puede decir que los tornados, los relámpagos, los huracanes y otras catástrofes son igualmente subproductos de un mundo físico bueno. Por ejemplo, el objetivo de la lluvia no es inundar o ahogar, sin embargo el resultado de la lluvia puede incluir estos desastres. Las leyes naturales permiten que el hombre produzca fuego, pero las mismas leyes le permiten cocinar su alimento y también le permiten destruir bosques enteros. Las leyes que hacen posible tener cosas constructivas para la vida humana también introducen la posibilidad de que las cosas destructivas para la vida humana puedan ocurrir. Tercero, las leyes naturales son tanto inviolables como no selectivas. Cada uno debe obedecerlas o sufrir las consecuencias. En Lucas 13, de versículos 2 al 5, Jesús contó la historia de 18 hombres que perecieron cuando la torre de Siloé colapsó. ¿Perecieron estos hombres a causa de su pecado? No. Ellos no eran peores pecadores que sus compañeros. Ellos murieron a causa de una ley natural vigente. Afortunadamente, las leyes naturales trabajan consecuentemente de modo que nosotros podamos entender y beneficiarnos de ellas. Nosotros no estamos abandonados con una clase de sistema desordenado que trabaja un día pero el siguiente día no trabaja. Aquellos que critican en contra de Dios, debido a los desastres naturales, a menudo se les oye por casualidad preguntar: ¿pero por qué no puede Dios intervenir selectivamente para prevenir los desastres? Por ende, ojo, en un mundo que opera de acuerdo a la intervención divina milagrosa no habría ninguna relación necesaria entre los fenómenos y en particular entre la causa y el efecto. En algunos casos un evento llegaría como resultado de una serie de condiciones, en otros casos el resultado sería un evento diferente, y así sucesivamente.
tanto que por último una variedad incontable de acontecimientos llegaría como resultado de una serie de condiciones. No habría ninguna regularidad de consecuencia, ninguna producción natural de efectos, por lo tanto no podríamos saber o incluso suponer qué curso de acción tomar para lograr un cierto objetivo racionalmente concebido. No podríamos proponer la acción ni actuar por nosotros mismos. Si Dios suspendiera las leyes naturales cada vez que sus criaturas estuvieran en una situación peligrosa, el caos corrompería el cosmos, argumentando más para un mundo de ateísmo que para un mundo de teísmo. Los hombres malos no quieren realmente que Dios intercepte cada acto o pensamiento malo. Nadie quiere obtener un dolor de cabeza cada vez que piensa en contra de Dios. Uno no quiere que Dios llene su boca de algodón cuando habla mal de Dios. Tampoco desea realmente que Dios haga estallar su lapicero cuando escribe en contra de Dios o que destruya sus libros antes que salgan de la prensa. La interferencia continua interrumpiría la regularidad de la ley natural y haría la vida imposible. La vida diaria depende de leyes físicas como la inercia o la gravedad. La interrupción regular de estas leyes haría la vida diaria imposible y al ser humano extremadamente nervioso. Es probable que el caos resultara de la intervención milagrosa continua. Imagínese a niños lanzando cuchillos a sus padres porque saben que estos se detendrán antes de que impacten. Imagine padres conduciendo y pasando las señales de alto, sabiendo que Dios creará escudos de aire para protección de accidentes y así evitar cualquier colisión subsiguiente. La necesaria intervención finalmente crecería en proporciones que anularían en efecto la libertad y la responsabilidad humana. Entonces, ¿cómo exactamente puede el no creyente sugerir que un mundo entendible y fiable sea creado y operado de otra manera a lo que actualmente es? ¿Cómo serían prevenidos los desastres naturales mientras se mantienen las leyes naturales y la libertad humana? Aquellos que sugieren que la existencia de un Dios benévolo es imposible como resultado de la maldad natural a menudo claman por un mundo mejor que este. Pero ellos no pueden describir los detalles necesarios para su creación y mantenimiento. Cuando en un intento por mejorarlo ellos comienzan a manosear el mundo presente alrededor suyo, siempre se encuentran a sí mismos derrotados. En vez de culpar a Dios cuando las tragedias tales como los desastres naturales golpean, necesitamos regresar a Él por fortaleza y dejar que las tragedias o cualquier naturaleza nos recuerde que este mundo no fue creado con la intención de ser nuestro hogar final, como está escrito en Hebreos 11 versículos 13 al 16. Nuestro tiempo aquí es temporal, Santiago 4:14. Y con la ayuda de Dios nosotros podemos vencer lo que sea que venga por nuestro camino. Recordemos Romanos 8:35 al 39, Salmos 46:1 al 3. Al final, la pregunta más importante no es ¿por qué esto me pasó a mí?, sino en cambio, ¿cómo puedo entender lo que ha pasado y cómo reaccionaré ante esto? Aunque lo que suceda sea devastador y traiga gran dolor y sufrimiento, debemos fortalecernos en la promesa del mundo venidero, que es mejor que este, y recordar quiénes somos en Dios, y lo que significa que somos salvos y tenemos vida eterna.